Aquí en Despierta le contamos la gran polémica que levantó la propuesta del coordinador de Morena en el Senado, el senador Ricardo Monreal, para sumar 5 ministros a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué levantó polémica? Porque se empezaron a hacer cuentas y decían, son 11, de los cuales 2 ya fueron nominados por el presidente López Obrador, súmele 5 que serían nominados por el presidente López Obrador, ya son 7 nominados por el presidente, y en el 2021 hay otro cambio, ya son 8. Y si van a ser entonces 16, pues ya resulta que tiene mayoría el presidente López Obrador de sus nominados en la Suprema Corte, y ahí vino la polémica, quiere tener mayoría en el Poder Judicial, quiere desaparecer los contrapesos. Hoy en el estudio de Despierta, el hombre que hizo esta propuesta, el senador Ricardo Monreal. Gracias por venir. ¿Qué tal, Carlos, Enrique, Ana? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. La primera pregunta es si es propuesta de Monreal o es propuesta de López Obrador, porque había este asunto de que se fueron a desayunar y al día siguiente se hizo la propuesta. No, ya tenía yo la propuesta desde hace varias semanas. De hecho, tengo 2 propuestas que son complementarias. Esta de la creación de la Sala Anticorrupción, perdón, y la otra es la sustitución del Consejo de la Judicatura también. Y no está orientado a lo que tú dijiste en una primera introducción. Está muy alejado de ese propósito. No, lo que se pretende hacer, la propuesta contiene el que se atienda a un problema fundamental que es la corrupción. Elevarla para crear esta sala de 5 ministros que se van a encargar estrictamente a la parte administrativa y a la parte de corrupción. ¿Por qué, Carlos? ¿Por qué, auditorio? Porque ya se modificó el 19 constitucional, donde se establece un catálogo de delitos graves nuevos, entre los que destaca la corrupción. Pero sí tendrían los nominados del presidente López Obrador mayoría. Pero no, o sea, es una propuesta. Yo incluso aceptaría que no fueran 5, que fueran 3 ministros. Es una iniciativa, es una propuesta que apenas arranca. Te adelanto como primicia en tu programa que me reuniré con el presidente de la Corte, me voy a reunir con el jurídico de presidencia, me voy a reunir con el Consejo de la Judicatura y con la UNAM, con abogados y con maestros de la UNAM que me han pedido reunirnos, incluyendo al director de la Escuela de Derecho, donde yo imparto clases. Es decir, no se pretende eso de prefigurar una mayoría de ministros para el presidente como titular del Ejecutivo para que exista un desequilibrio entre los poderes y pueda tener control sobre eso. No, eso es muy alejado. No es así. Una de las cosas que dice el propio Poder Judicial, el propio presidente de la Suprema Corte de Justicia es el Poder Judicial ya tiene las herramientas para reformarse. Sí. No tiene por qué venir solito, no tiene por qué venir un poder, el poder legislativo a dictar cómo se tiene que reformar el judicial. Mira, yo respeto lo que dice el Poder Judicial, Ana, pero es nuestra función. La verdad es que en este momento no goza el Poder Judicial del prestigio que quisiéramos. Hay una profunda queja permanente de ciudadanos de que en el país no hay justicia y de que la justicia está al servicio de los poderosos. Sí hay un momento malo del Poder Judicial Federal en jueces, magistrados, todo lo que contiene el Poder Judicial, y sí requiere de una sacudida en términos buenos, en términos de que la legislación sea la que determine el comportamiento y esta movida que requiere el Poder Judicial. Pero, senador, hablando de prestigios, ¿no es precisamente el Senado de la República o el Poder Legislativo en su conjunto el que goza de las mejores calificaciones entre los ciudadanos? Yo no hablo de eso, Enrique. ¿Cómo para hacer esta reforma a otro poder? No, porque no hay otra gente quien la haga, Enrique. Esa es nuestra función constitucional. Para eso estamos, para crear leyes. No quiere decir que lo vaya a crear otro poder distinto. La facultad exclusiva del Congreso de la Unión es hacer el andamiaje jurídico que regule a los otros poderes en una sana división de poderes y en una teoría de división de poderes desde Montesquieu hasta la fecha, la que sigue en nuestro país. Ahora, usted ha enfrentado, Ricardo Monreal, en el Senado a este bloque opositor. Sí. ¿Necesita este bloque opositor para hacer una reforma de esta magnitud? Indefectiblemente. Es decir,
la propuesta es apenas una iniciativa que porque se ya ingresó. De saque no la recibieron muy bien. Todos dijeron no. Y la verdad es que el bloque opositor está construido firmemente, ya lo demostraron en varias decisiones. Y yo no creo que sea fácil, pero cuando la lean, la conozcan y vean la motivación para el cual está formulada, muchos de ellos van a aceptar. Es decir, el tránsito para la construcción de la mayoría calificada, dado que son 9 artículos de la Constitución a reformarse, no va a ser fácil. Esto va a requerir también un proceso de maduración normal. Por eso es que hablaré con ministros de la Corte, Consejo de la Judicatura, independientemente de los grupos parlamentarios con los que son quienes van a aprobar o desechar la propuesta que hemos formulado. Esta semana probablemente haga la otra propuesta o la próxima semana. La de la Judicatura. La de la Judicatura. ¿Y qué sería? ¿Desaparecerla? Es sustituirla por una sala sin que forme en pleno, pero está muy interesante. Ya este sábado y este domingo me puse a redactarla. Está interesante, espero concluirla hoy o mañana y entonces te la enviaré para que la revisen. Y todos pueden incluso consultarlas en mi página de internet o en el Twitter. Ahí está la propuesta completa de esta que estoy haciendo sobre la creación de una nueva sala, la tercera anticorrupción. Habrá opiniones distintas y todas son recibidas, pero me gustaría que primero la leyeran porque se va a reducir, va a haber austeridad con esta reforma. El crear 5 nuevos ministros es sustituir a los 18 magistrados anticorrupción que están planteados y que el Senado no ha nombrado desde que se creó el sistema nuevo, el sistema anticorrupción, que no ha servido. La verdad es que no se ha implementado y que... No es que no haya servido, no se ha implementado. No se ha implementado. Sí. Bueno, la ley está desde 2015, todo el sistema anticorrupción, pero el Senado tiene más de 2 años sin nombrar los 18 magistrados anticorrupción. Y ahí está el detalle. El Estado mexicano le ha invertido un buen rato a crear este sistema nacional anticorrupción, los ciudadanos, las organizaciones, bueno, un montón de recursos, de tiempo, de ideas, en fin, foros, han habido infinidad de foros. Sí. ¿Por qué no reforzar el sistema nacional anticorrupción y hacer que funcione reformándolo, si quiere, menos de 17 ministros? Es muy bueno la pregunta. Nosotros ya hicimos incluso estimaciones de carácter económico y presupuestal. El crear 6 salas anticorrupción que están diseñadas en toda la ley creada desde el 2015 es mucho más costoso. El crear 5 salas regionales y una central con 18 magistrados, 3 cada sala, es muy costoso. Entonces aparece el Sistema Nacional Anticorrupción. Sustituye. Es precisamente eso, o sea, sustituye en una medida es un logro de la sociedad civil mayor eficacia. Muchísimos años pero, y demás. ¿Se lo van a cargar así de plano? Por eso estamos planteándolo, o sea, estamos planteándolo para que haya eficacia en un problema que es el más demandado de toda la sociedad, junto con la corrupción y la impunidad. El de corrupción es el más senador, apasionado y el más exigido. Con la Comisión Reguladora de Energía, el mecanismo para designar a los comisionados fracasó. Se postulan estas ternas, se repite la terna por parte del presidente y acaba siendo el presidente el que designa a sus propios comisionados. ¿Puede llegar a ocurrir exactamente lo mismo con estos ministros anticorrupción? No, no puede. Que sean directamente la gente que el presidente quiere. Mira, lo que pasa es que son mecanismos institucionales de salida. Incluso en todo el mundo existen. Si la Cámara de Senadores no tiene capacidad para construir mayoría calificada, el presidente decide cuando en una segunda terna la rechaza el Senado. Son mecanismos institucionales para evitar crisis constitucionales y me parecen correctos. Nosotros no los hicimos. Ese mecanismo institucional está hecho desde años atrás y no solo en eso, en varias partes son salidas institucionales para evitar crisis constitucionales. A mí me parece que lo que pasó en la CRE es lo correcto. El presidente propuso por 2 ocasiones, el Senado no tuvo la capacidad para tener mayoría calificada y el presidente decide. No hay nada extraño, no hay nada ilegal, no hay nada intransparente en este proceso. Es normal. Lo que sí existe es que hay un real equilibrio de poderes, porque antes sería inimaginable que el poder legislativo le rechazara al presidente por segunda ocasión sus ternas. Nunca ha ocurrido, salvo 2, pero en primer momento. En el segundo momento ya se las aprobaron. Ahora, ¿más ministros a la Corte? En lugar de 18, 5.
En lugar de 18 magistrados anticorrupción, 5. Desmantelan el Sistema Nacional Anticorrupción. Continúa el sistema con otras competencias dentro del Poder Judicial que le da más seguridad y mayor andamiaje institucional. En serio, con todo esto que vemos, no es el uso total del poder sin contrapesos. No, al contrario. El que existan una sala anticorrupción es elevar el nivel para el trato. Ya no serían salas regionales los que trataran este tema, sino sería una sala del más alto nivel del Poder Judicial Federal. Serían este número de ministros nombrados por 15 años por el presidente. Pueden ser, pero pueden ser 3. O pueden ser 2. Pero 15 años. Pero la propuesta dice sí. Sí, pero es una propuesta que va a iniciar su proceso de discusión y que puede en el camino transformarse o incluso no aprobarse. Pero que le deben el puesto al presidente. No necesariamente, porque si esa fuera la tesis, entonces todos los que están se lo deben al presidente. No, yo sí creo que hay ministros independientes, sí creo que hay personas que son propuestas por el presidente de muy buen nivel, no solo intelectual, sino jurídico. Yo no creo el que si te propone el presidente se la debes al presidente, y menos cuando hay mecanismos institucionales de equilibrio de poderes como es este de la mayoría calificada de la Cámara de Senadores. No, yo creo que sí hay elementos que aunque los proponga el presidente, tienen prestigio, independencia y autonomía para la toma de decisiones. Alguna rápida, senador, si nos permite. Primero, ¿qué le parece que vaya a ser un militar en activo el que está al frente de la Guardia Nacional después de todo lo que... La ley lo dice así, Carlos. A mí no me sorprende y los que estuvimos en la negociación saben que esta fue una discusión que duramos horas. ¿Pero el acuerdo político no era otro? No. ¿Que no fuera un militar en activo? No, quiero decirlo con toda claridad. El hecho de que fuera militar siempre estaba en la hipótesis jurídica cuando redactamos cuando redactamos... No hubo una chicanada ahí. No hay letras chiquitas, no hay engaños. Todos los que participamos sabíamos que esa posibilidad existe. Y para mí, en lo personal, a pesar de que he sido opositor en mucho tiempo de mi vida, el ejército para mí es el que goza como institución de mayor prestigio y me da más tranquilidad que pueda estar un militar al frente en momentos terribles. Estaba leyendo las notas de hace rato de ustedes, 18 muertos en Guanajuato ayer y otros más. O sea, sí el país está en un proceso violento que tenemos que diseñar lo más importante, lo que sea necesario para enfrentar este reto de la inseguridad y la violencia. Pensando que no se legisla para una persona, ¿están dispuestos ustedes a retirar el asunto de que se pueda hacer la revocación de mandato con el nombre del presidente López Obrador? Ese es un tema importante. Tenemos 4 reformas antes de concluir el periodo de sesiones que concluye el día último de abril. 4 que son trascendentes: revocación de mandato, consulta popular, reforma educativa y la reforma laboral. 4 temas que son modificaciones constitucionales. En el de revocación de mandato, platiqué yo con algunos de los coordinadores, no va a pasar con la mayoría calificada según su dicho. Si no se modifica el día de la elección, que no vaya el presidente o que no aparezca el presidente en la boleta el día del proceso electoral. Ese es uno... O sea, ese ya está perdido. Eso es una condición sine qua non para poder acompañarnos. ¿Y para qué lo estarían pensando? ¿Para cuándo estarían pensando? No lo sé, Carlos, porque apenas estoy construyéndolo, pero tengo 3 que puedo sacar, o 1 o 2, o que tengo que platicar con ellos, o ninguna. Son solo 8 sesiones las que nos quedan. Ya esta semana tendremos 4 sesiones. La semana que entra hasta el martes tendremos trabajo. Los 3 días de la semana no es porque es Semana Santa, y regresamos la última semana. Así es de que son 8 sesiones. Senador, lo que se plantea es que habrá periodos extraordinarios, probablemente. ¿Qué piensa de este regreso casi triunfal del Bester Gordillo, que va por todo con el sindicato magisterial y que dice que es una... Ya la captaste. Yo tengo mis razones. Ahí está. Yo tengo mis razones, creo que es un tema delicado la reforma educativa, no es cualquier cosa. Soy de los que piensa que hay que dialogar mucho. También percibo que hay desencuentro en este momento y que habrá movilización fuerte mes de mayo, y que todos los sectores, hasta los institucionales, ahora están en un proceso de convulsión. No está tan fácil. Lamento la posición de Esteban, que siendo un hombre prudente, cuidadoso, se va a enfrentar
a lo que es la realidad. El Bester Gordillo dice que es una reformita la de López Obrador. Ella dice muchas cosas y ha dicho muchas cosas en la historia. Cada uno tiene su historia. No me voy a meter, pero me sorprende mucho que no haya nuevos actores. A lo mejor dicen lo mismo de nosotros, pero a mí me preocupa mucho la parte educativa, mucho. ¿Está secuestrada por la coordinadora la discusión? Yo creo que, por ejemplo, ellos estuvieron viernes, sábado y domingo y escuché algunas de sus expresiones, pero hay que platicar mucho con ellos. Son razonables, son racionales. Yo he platicado en el pasado histórico con ellos, ahora no podemos dejar pasar la oportunidad para dialogar con todos los sectores, incluyendo los... A ver si no terminan normando la nueva reforma el Bester Gordillo y la CENTE. Ojalá y no, porque la reforma educativa sí hay que escuchar a los dirigentes de la CENTE y a los dirigentes del CENTE y a otros actores educativos, pero a la sociedad también no hay que excluirla. A los alumnos. Claro, a los que no somos parte ni de uno ni de otro. Estamos preocupados por la educación. Una última, senador, antes de desayunar. ¿Y J. Cole? Es una extraordinaria mujer, camarada, nada más. Ofreció sus bendiciones. No, ya no. Después de eso ya ofrecí públicamente que no me metería, que no habría de hablar sobre situaciones partidistas, que me iba a concentrar 100% en el Senado, bastante trabajo tiene ahí a Rojas Díaz Durán. Está bastante grandecito, pero no soy pilmama de nadie. Pero Jade Cole le prohibió hablar de Morena, es más grande ¿no? que yo, Rojas Díaz Durán, tiene 63 años, ya no. Pero además Jade Cole le prohibió hablar del partido Morena, ¿no? Es tragaño, 63 años. ¿Pero qué decías, Enrique? Que Jade Cole le dijo, no hable Ricardo Monreal de Morena, así se lo dijo. No me dijo, no, la respeto y decidí no hablar más de partido. ¿Ni bendición? Ya no. No, porque después no tiene caso. Vale la pena mejor concentrarse en el Senado, que hay bastante trabajo. No me voy a distraer y voy a tratar de construir los consensos y los acuerdos indispensables para el país. Cada vez se pone más complicado, pero no debemos de cansarnos. Hay que hablar con todos los compañeros de la oposición, que yo veo, por cierto, Carlos, en el Senado una oposición inteligente, una oposición también racional, una oposición razonable. Claro, tienen sus posiciones políticas, como todos, y nosotros tenemos... Por lo menos políticamente está mucho más sabroso tener con quien construir acuerdos. Sí, claro. Y hasta le da fichas a Ricardo Monreal. Y además es complicadísimo. ¿Se ha vuelto usted mucho más relevante por eso? Es probable, pero sin embargo lo único que intentamos es que estos consensos beneficien al país. Gracias por venir y muy buenos días. Gracias, Carlos. Ricardo Monreal, presidente del Senado, coordinador de la bancada mayoritaria que es la de Morena.